Se acabó el primer periodo legislativo de este año 2024 en el Congreso de la República. Es decir, representantes a la Cámara y senadores salieron ya a vacaciones y regresan nuevamente a sus labores el próximo 20 de julio. En este primer periodo legislativo pues quedaron varias preguntas. ¿Fue bueno o no fue bueno para el gobierno nacional? La reforma pensional era una de esas grandes reformas que en definitiva necesitaba el pueblo colombiano y que por fin se aprobó de una vez por todas en la Cámara de Representantes. La reforma laboral también va de manera muy positiva en la Cámara de Representantes. A diferencia de otras reformas que en efecto se hundieron, la reforma laboral continuará su trámite normal en el segundo periodo legislativo de este año 2024. Pero no pasó lo mismo para reformas como la reforma a la salud y la reforma a la educación. En el caso de la reforma a la educación, por parte del Senado de la República hubo unas disque enmiendas, en las cuales estaban entre el gobierno nacional y algunos senadores de oposición, como Cambio Radical y el Centro Democrático. Por esas enmiendas fue que los maestros de nuestro país se volcaron a las calles porque en efecto no estaban de acuerdo con muchos de los puntos que proponía la oposición de nuestro país, como por ejemplo el tema de la evaluación docente. Muchos de la oposición mencionaron que supuestamente era que los docentes de nuestro país no querían ser evaluados, pero eso es mentira. Ellos ya son evaluados en muchas de sus actividades. En el magisterio son evaluados constantemente. Para poder postularse a otras instituciones tienen que ser evaluados. Es más, son más evaluados que los mismos senadores y congresistas de nuestro país. Pero en ese punto en particular, la oposición quería que los docentes fueran evaluados con base en los resultados de los estudiantes de los colegios públicos. Claramente eso es imposible. Hay muchos estudiantes que por muchísimos factores no presentan buenos resultados. Factores como por ejemplo la alimentación o el lugar tan alejado al cual tienen que desplazarse para poder recibir una clase o incluso el mismo ambiente familiar son varios de los factores que pueden influir en un menor para que efectivamente tenga un buen desarrollo o no en el ámbito educacional. Pero el que por supuesto más rechazaban los docentes era ese punto que mencionaba que a partir de los recursos públicos de nuestro país se financiara la educación privada, en vez de que esos dineros públicos fueran directamente a las instituciones públicas de nuestro país, que pues claramente debería ser el derecho de las cosas. Por varios de esos motivos, la reforma a la educación se hundió. Y la reforma a la salud, que claramente, aunque de hecho varios congresistas no lo hayan mencionado, se hundió por intereses personales y hasta colectivos de sus mismos partidos. Recordemos el caso de Keralty, esta empresa española que es la dueña de la EPS Sanitas y que de hecho esa empresa Keralty financió diferentes partidos políticos en campaña que estaban en el año 2022. Por este motivo, el representante de la Cámara, Alfredo Mondragón del Partido del Pacto Histórico, en conjunto con el representante Cristian Garcés del Partido del Centro Democrático, concedieron una entrevista a la periodista María Camila. De esta entrevista llamó la atención que principalmente el representante Cristian Garcés en ningún momento aceptó que la empresa española Keralty financiara su partido, es decir, el Centro Democrático. Él, de forma un poco arrogante, mencionaba como: es que a mí no me financió, a mí no me dio ningún tipo de dinero. Pero claramente Alfredo Mondragón le mencionaba que no era propiamente a él, sino a su partido, que es peor, y él pertenece a ese partido del Centro Democrático. Escuchen ustedes por favor esta entrevista porque de verdad es lamentable el tono tan inmaduro con el que tomó este debate Cristian Garcés, que de hecho en un momento tan loco, diría yo, le dijo al representante Alfredo Mondragón como: no, mire cómo tiemblo, mire cómo tiemblo. Esas son respuestas de un congresista que fue elegido para legislar por el pueblo colombiano. Presten por favor muchísima atención a este siguiente debate, en donde el representante Alfredo Mondragón por supuesto responde con altura, pero sobre todo con respeto y responsabilidad, mientras que este representante del Centro Democrático deja claro su postura tan inmadura, pero sobre todo irrespetuosa, y deja la interrogante de ¿será que en todo toma los temas tan importantes con esta inmadurez con la que la está tomando en esta entrevista? Además, por supuesto, los leemos en los comentarios. Escríbanos ustedes qué opinan de las respuestas tanto de Alfredo Mondragón, que fueron por supuesto certeras, y de Cristian Garcés, que fueron una completa inmadurez y una falta de respeto. Los leemos. Permíteme, y es que el representante García del Centro Democrático
creo yo que de manera muy descarada. Entonces habla de la corrupción como si fuera una cuestión marginal de las EPS y lo quiere camuflar también como si fuera una persecución a la iniciativa privada. No, es que no hay iniciativa privada de respaldo cuando no son recursos privados. Es que lo que son las EPS son unos parásitos de los recursos públicos, porque las EPS no capitalizan. Que me digan cuánto es lo que capitalizan. Las EPS lo que hacen es manejar recursos públicos que vienen de las cotizaciones de la gente y de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, no es cierto que es una persecución a la iniciativa privada y a las inversiones de capital de las EPS porque no ponen nada, lo que ponen es marginal. Lo que sí están interesadas es seguir siendo una especie de peaje de los recursos públicos de la salud con los operadores públicos y privados. Si nosotros estuviéramos queriendo estatizar o acabar lo privado, no estaríamos buscando que haya pagador directo hacia los prestadores, porque sabe la ciudadanía quiénes son los prestadores. El 80% son clínicas y profesionales, 80% son privados. Y lo que estamos buscando nosotros es que no haya un parásito que se llama EPS que se ponga en la mitad diciendo que es que son muy inteligentes para administrar el riesgo en salud, la administración, el riesgo financiero, y resulta que se pone como una barrera para que le llegue la platica efectivamente a esa mayoría de privados que son clínicas y profesionales que son los que atienden a la población. Es Por lo eso, que quiere el presidente representante. Petro y lo que queremos nosotros es que les llegue a los privados. Ellos lo que quiere el Centro Democrático es que se quede en el bolsillo de unas EPS que incluso han planteado que terminan aliados con clanes regionales para favorecer a ese tipo de intereses particulares. Y yo le digo, por ejemplo, si el representante Garcés del cambio del Centro Democrático le preocupa o asume o quiere dejar como que si fuera un posible acto de corrupción o algo, digamos, ineficiente llevar a los alcaldes, pero si ellos hicieron campaña para alcaldes, ellos hicieron campañas para gobernadores, o es que quiere decir que Alejandro Eder es un corrupto y el secretario de salud de Cali es un corrupto y por eso no podría tener autoridad sanitaria a pesar de que lo dice la norma. Él cree que Galán, el alcalde de Bogotá, es un corrupto, un posible o un potencial corrupto, o su secretario de salud, y no podría asumir las funciones que se le otorga la Constitución y particularmente la ley sobre autoridad sanitaria. Entonces es descabellado. Ahora se inventarán cualquier cosa para tratar de acomodar la situación, pero lo cierto es que desmontaron las funciones y las responsabilidades de gobiernos territoriales para cumplirle y responderle a la ciudadanía sobre el tema de salud. Pero yo lo que creo, aunque ahorita me imagino que vamos a hablar del tema de educación para no meterlo acá, pero es que también está diciendo una barbaridad sobre el tema de la ley estatutaria de educación, Sí, pero ya vamos a hablar me de gustaría educación. hablar Pero sobre es eso. importante, Mondragón, que Sí. usted lo expresa en unas palabras, yo lo expreso en otras. Lo que usted llama parásitos son empresas de colombianos que tienen iniciativa privada para prestar servicios, sí, con recursos públicos, pero esa es la visión diferente entre ustedes y nosotros. Nosotros sí creemos que pueden haber empresas privadas que, por ejemplo, una universidad ofrece educación con becas, con recursos públicos, y eso no es un parásito, eso es unas personas honestas como la Javeriana, los Andes, el ICESI, que prestan un servicio. También empresas como Sura, como Sanitas, no son parásitos, son empresas que el Estado contrata, las debe controlar, les debe exigir, no puede haber corrupción, obviamente, y prestan un servicio. Ustedes quieren acabar todo lo que es privado. Esa es la forma de ustedes ver el mundo. Ahí es donde nos enfrentamos ustedes y nosotros. Y ahí, volviendo al debate, pues el Congreso afortunadamente ha hundido la mayoría de estas iniciativas que marchitan la iniciativa privada. A No, mí no Garcés, me pero yo gusta sí. que el secretario de Salud de Eder ni de Galán venga a empezar a autorizar los servicios de salud. Yo prefiero, como lo veo en las encuestas de opinión, inclusive en Colombia, que los colombianos prefieren una entidad privada que si les presta un mal servicio le metan la tutela, y una entidad privada que les haga el trámite. Y había montado toda una estructura tecnológica, call center, un montón de personas trabajando para buscar una mejor atención que había que mejorar, pero ustedes quieren eliminar todo eso. Esa es la forma de ustedes ver la política, el funcionamiento del Estado. Nosotros no queremos que el Estado le maneje todo y tenga el poder absoluto sobre la educación, sobre la salud. Eso es un modelo cubano, eso es un modelo venezolano, ese es un modelos inclusive comunistas y demás que se han ido acabando en el mundo porque son un fracaso. Ese es el debate Vea, hoy en el Congreso de la República. venga, yo quiero precisar sobre eso porque me parece interesante. Vea el malabarismo argumentativo que acaba de hacer Cristian Garcés del Centro Democrático. Viene a decir que esto son iniciativa privada de colombianos y que no son parásitos las EPS. Y pone como ejemplo, dice él, que son iniciativas privadas de colombianos, dijo él, acaba de decir. Y pone como ejemplo a Sura y a Sanitas.
Entonces sí, hay que reconocer que Sura tiene esa característica de colombianos, pero pone también a Sanitas. Y es mentira porque Sanitas es de propiedad de una multinacional española, es de extranjeros. Y entonces aquí la ciudadanía ¿Y tiene eso que es saber malo? por qué ¿Eso lo es está malo? vendiendo. No, déjeme hablar que yo lo escuché. ¿Eso es malo? ¿La inversión extranjera es mala? Déjeme hablar, Es mala. no se asuste, déjeme hablar, déjeme hablar. Entonces, Estoy ¿por muerto qué del sale a susto, mira defender cómo y quiere tiemblo, mira mentir? cómo tiemblo, Mondragón, mira cómo tiemblo. Entonces deja hablar si no tiembla, entonces deja hablar. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que no le quiere decir a la ciudadanía? Que ellos fueron financiados, su partido cambió, su partido Centro Democrático fue financiado por una multinacional, por extranjeros, su campaña, que es Keralty, que es la dueña de Sanitas. No es cierto, no le mienta al país, no crea bobo al país. Keralty es el propietario de Sanitas. Y Sanitas no es ningunos empresarios colombianos, pero además confiesen que ustedes están defendiendo intereses extranjeros que le financiaron campaña No y me digas. que lo prohíbe la Constitución. Ustedes viven pidiendo el artículo 109 para juicio político contra el presidente Petro, sí, pero si se les olvida la partecita que dice el artículo 109 de la Constitución sobre la prohibición que tienen los partidos de ser financiados por extranjeros. Y ustedes fueron financiados por extranjeros porque son dueños de una EPS Sanitas, que vive siendo parásitos de los recursos públicos de la salud. Por eso es que no quieren que pase la reforma a la salud, porque les quita ese negocio a sus propios financiadores. Esa es la verdad. Pero aquí, como no tienen cómo responderle a la ciudadanía, le echan un cuento acá a decir que supuestamente Sanitas son empresarios colombianos muy cuidadosos, cuando mentiras que no ponen ningún capital y lo que hacen es aprovecharse de los recursos públicos. Pero además, representante porque Garcés, fueron financiados sus campañas para eso y ellos mismos le sacaron comunicación. sobre esto, sobre Keralty, sobre Keralty, sobre el tema extranjero de esta EPS. Ese es otro tema importante del debate. ¿Fueron financiados ustedes o no? Ellos se preocupan porque haya multinacionales en el país. No, les gusta ustedes la fueron inversión financiados extranjera. en campaña No, por si una les multinacional. importara y si no generara No quiere tanta incertidumbre económica, se ha caído la inversión extranjera ¿Fueron financiados o no aterradoramente en por nuestro una país? multinacional? Dígalo. Porque esos mensajes, a uno qué le importa si aquí viene un español, un norteamericano, un Ay, no le francés importa. a invertir. No, yo le digo de frente. Y sobre Es todo que si viene a financiar déjeme sus hablar, campañas. déjeme hablar, que yo lo dejé hablar. Nosotros Exacto. nos dedicamos a promover que inviertan personas en Colombia. Yo he sido defensor en el Valle, por ejemplo, de crear la entidad Invest Pacific para que se atiendan bien los inversionistas. Nosotros no tenemos problemas con las empresas grandes ni con las multinacionales. Nos queremos generar empleo, ingresos. No solamente se puede con la inversión nacional de nuestros empresarios, se necesitan que vengan acá. Lo que usted dice que nos financiaron, en mis cuentas de campaña no tengo ninguna financiación de Keralty ni de ninguna entidad de salud. Su partido, Ustedes ¿recibió o no no sean mi recibió? partido, pues que se hagan las investigaciones. Pero recibió su partido, ¿no? No, yo no creo que eso haya pasado como usted dice, pero que No, sí. mucho mentiroso. Pero ¿por qué están mentirosos si ustedes Pero sacaron no un enredemos el comunicado debate oficial? porque está debatiendo es conmigo y yo no tengo financiación de ninguna entidad de salud. Usted no es Le voy a responsable del decir Centro algo, Democrático. y si en mi partido entró esa plata, pues que se sancionen, como que se tiene que aclarar los 500 millones que les dio usted FECODE, que fueron ilegales, como también los otros sindicatos que les donaron plata en la campaña y se va a hacer el juicio político a Petro. Pero ese no es el tema. Aquí no importa si es español, si es francés, señor Mondragón. Segundo, la salud puede tener inversionistas extranjeros. Qué bueno que vengan a mejorar nuestros servicios de salud. ¿Y no qué han invertido ellos? Bueno, no ahuyentemos la inversión extranjera. La necesitamos. Vea, lo invito acá a Buenaventura. Ayúdenos a traer inversión extranjera a Buenaventura, generación de industria. Mondragón, es que ese es el discurso de ustedes. Pero volviendo al debate, nosotros en el Congreso estamos frenando todas esas ataques y esa forma de ver el mundo y la economía, pues que nosotros la consideramos equivocada. Yo respeto el modelo socialista que ellos quieren meternos en Colombia, pero no lo vamos a dejar porque la mayoría de los colombianos no les gusta ese modelo, afortunadamente.